noches a todos. Bienvenidos una vez más, como cada lunes, que no sea festivo, a nuestra tertulia, nuestra reunión, nuestra conversación acerca del libro Historia del Cristianismo del historiador Justo González. Buenas noches, Pau, la única juiciosa. Buenas Estamos. noches, Adri. La verdad es que me conecto porque me encanta este libro y siento que aprendo mucho cuando todos los lunes cuando nos reunimos. O sea, no es lo mismo como escucharlo a dar los aportes que aunque de pronto no estoy tan apegada a lo que está diciendo el autor, pero sí le quedan a uno más los conocimientos y más los mensajes interactuando. Entonces, por eso. Yo estoy de acuerdo contigo y yo creo que es demasiado importante entender que una cosa es ir a una clase donde se para una persona que sabe, a quien uno no se atreve a preguntarle mucho. Hola, Pris, qué bueno que llegaste. Hola, Pris. Hola, ¿me escuchan bien? Sí, señora. ¿Ya ¿Alguien estamos? quiere, porfa, compartir el link en el club de lectura, please? Sí, yo creo que yo lo puedo compartir. ¿Ya estás Gracias. transmitiendo, no, verdad? Sí, claro que sí. Ah, ok, perdón. Dale pues, perdón, qué pena interrumpir. Claro, el colmo. Estábamos diciendo que una cosa es ir a una clase y escuchar a una persona que sabe, y otra cosa es que nosotros, cada uno en su propia ignorancia, podamos debatir, estar de acuerdo o no con lo que dice el autor, preguntar las cosas que de repente a un experto nos daría vergüenza preguntar. Y creo que sería muy rico, por eso los invitamos. Únanse, pregunten, comenten, porque estos son espacios donde nosotros podemos edificarnos, podemos aprender lo que no vamos a aprender en una clase magistral, por muy bueno que sea el profesor. Ni siquiera con el mejor profesor del mundo vamos a aprender tanto como aquí, compartiendo entre nosotras, leyendo, vamos poco a poco, no hay afanes, es un libro de fácil lectura, y cuando no les parezca fácil, pues aquí lo decimos tranquilamente. Entonces, ya entramos hoy en un tema bien interesante que son los argumentos de los apologistas. Hemos estado analizando el por qué surge la necesidad de hacer apología dentro del cristianismo, dentro de la iglesia cristiana. No sé, Priscila, Paola, ¿alguna de ustedes quiere comentar este punto? ¿Por qué fue necesario hacer apología del cristianismo? Bueno, yo puedo opinar. Primero que todo, creo que es importante decir qué es apología, ¿no? Es defender la fe, defender nuestra fe con argumentos. Entonces, lo que yo recuerdo es que se necesitaba hacer apología porque estaba la persecución contra los cristianos y esa persecución primero era una persecución basada en información o en mala información o en rumores y en desconocimiento acerca de las prácticas del cristianismo. Entonces se pensaba que los cristianos se acostaban con sus propios hermanos de sangre, que eran como bárbaros. Era como la forma en que lo describían, ¿no? Se pensaba que los rituales que hacían los cristianos atentaban en contra de las buenas costumbres que tenían ellos, que tenían los paganos, y adicionalmente ellos o los cristianos no se unían sí, a la vida, al devenir de la sociedad, a lo que todo el mundo hacía. Ellos no hacían, ellos eran diferentes, entonces no prestaban servicio militar, entonces no se unían a las fiestas, a las festividades paganas, a las celebraciones que se hacían. Entonces empezó la persecución contra ellos y en algún momento ellos dijeron, un momento, ¿qué es lo que se cree de nosotros que está dando pie o que está dando ocasión o que está justificando en ellos que ellos nos persigan, nos maten, nos encarcelen, etcétera? Y ahí es cuando empieza la necesidad de tenemos que defender nuestra fe y desmentir todos estos rumores y todas estas locuras que la gente piensa que nosotros hacemos. O sea, lo mismo de hoy en día, pues estamos en lo mismo. Más o menos. Gracias, Bris. ¿Qué dice Pau? ¿Tú quieres aportar algo en este punto? Bueno, yo pienso que fue necesario que estos apologistas también comenzaran
bueno, valga la redundancia, a defender la fe, la doctrina cristiana, porque es que también la cultura que prevalecía en esa época, pues era muy fuerte, ¿verdad? Y pues claro, ellos no estaban viviendo en el país de origen de ellos. Es lo que nos está mostrando acá Justo González. Entonces, esos ataques tan fuertes que les hacían a los cristianos, de todo lo que acaba de mencionar Pris, y aparte de todo que por quienes eran apoyados, porque eso era apoyado también por el gobierno. Entonces, yo pensaba, yo decía, no, tremendo empezar algo como tan chiquitico frente a un monstruo tan grande y sobrevivir a todos esos ataques y a una cultura que era tan predominante y llegar tú y ese choque que debió existir. Entonces fue tan maravilloso también ver cómo estas personas elocuentemente y claramente, cómo defendían, o sea, cómo aparecieron estas personas a defender y con criterios que de verdad tenían peso, o sea, no era cualquier locura que ellos estaban hablando, ellos defendían con un criterio que de verdad hacía que los demás se sintieran hasta que estaban equivocados. Mira este señor Creyente, creo que fue cuando tuvo bueno, no sé si fue la discusión o cuando debatió con Justino, eh, se sintió perdido y ¿qué salió a hacer? A denunciarlo para que lo llevaran preso, lo llevaran pues a la cárcel, allá al martirio, A los tribunales, sí. a los tribunales. Entonces, bueno, eso era lo que quería como opinar, que siempre me ha impactado mucho. Sí, qué bueno esos aportes que están haciendo, porque definitivamente hay un tema de urgencia, hay un tema que se hizo necesario ni siquiera a partir del edicto, perdón, del emperador Nerón, que permitió la persecución a la iglesia, un edicto que nunca se abolió, permaneció, no sé hasta cuándo, porque vamos en el siglo segundo, Nerón fue en el año 65 y ya vamos a finales del siglo segundo y todavía sigue ese bendito edicto fregando a los cristianos. Empezó una persecución, pero una persecución brutal, pero a partir no era Flavio, no era Flavio, ¿cómo se llamaba? Tertuliano y tampoco, se me olvida el nombre y a mí no se me olvida nada, todo está muy raro, pero existe esa necesidad de aclarar por qué estamos persiguiendo a los cristianos, esa necesidad que Plinio Ajá. fue el Y que... cuando ya te acordaste fue que yo me acordé, qué pena. No, pero imagínatelo. No está funcionando al 100%. Plinio y Trajano eran, ¿verdad? Sí, Sí, señor. Esa parejita ese par de joyitas, que empieza el cuestionamiento. ¿Por qué perseguimos a los cristianos? ¿En qué consiste el delito de ser cristiano? La respuesta de Trajano fue, no le ponga mucho cuidado a eso, no se gaste la platica del Estado, pero si alguien los denuncia, hay que perseguirlos. Hay que llevarlos ante los tribunales y hay que darles la oportunidad de retractarse adorando a la estatua del emperador o, de lo contrario, pues sufrirán el martirio. Y eso fue dándose a lo largo de los años. Llegamos ya a mediados, Elizabeth Parado me timbró. Venga, déjeme abrir la puerta. Llegamos a este punto, mediados finales del siglo segundo. Hola Eli, bienvenida. Y estamos viendo cómo se levantan pensadores dentro del cristianismo que por un lado
aunque todos estaban de acuerdo en no adorar a ningún otro Dios, en no rendirle culto a nada diferente del Dios único y verdadero, se presenta la disyuntiva. ¿Qué hacemos con la cultura pagana? Esa cultura tan rica, como decía Paola, es una cultura que provoca, que envuelve hoy día todavía los escritos de los griegos, de los romanos, son dignos de admiración. Y algunos decían total rechazo a eso, como nuestro querido amigo fue Tácito, el que se opuso totalmente, ¿cierto? Y por otra parte, Justino comienza comienza a hacer apología del cristianismo, pero desde una perspectiva totalmente distinta. Mientras de un lado se rechazaba, se criticaba, se menospreciaba a esa cultura tan elevada que osaba llamar a los que no eran griegos bárbaros, pues por otro lado, Justino trata de encontrar una forma de hacer más entendible el cristianismo con los parámetros de la cultura griega. ¿Qué quería decir Priscila? A mí me llama la atención que nosotros leímos que yo no sé si era en el juicio que ¿cómo es que se llamaba? Una señora que tenía un nombre que lo que le pasó era como lo contrario a su nombre, tristeza, felicidad. Ajá, sí. En la tortura de Doña Tormento. Yo no sé si fue la tortura de felicidad, como unos parrafitos después, salía que había un grupo de cristianos que estas torturas a los cristianos estaba provocando que muchos otros cristianos se ofrecieran para ser torturados para quedar como los héroes, o sea, para ser famosos y decir como, ay, sí, en el nombre de Jesucristo yo soy voluntario para ser mártir. Y yo me acuerdo que nosotros habíamos leído que uno que había entre esos mártires o esas personas que iban a ser torturados, uno que se ofreció a defender a los que, o un grupo que se ofreció a defender, o una persona que se ofreció a defender frente, o sea, con argumentos, creo yo, frente a los que iban a emitir el juicio y lo que sea, pero no lo dejaron y al final también quedó martirizado esa persona. Entonces, me acuerdo de esto porque creo que esos intentos de defender, o sea, la cosa era tan absurda, la persecución a los cristianos, que yo creo que sí hubo intentos de hacer una apología de la fe, pero no sé si esa apología no fue exitosa y aquí estoy especulando completamente, estas son mis especulaciones, por el hecho de que las personas que estaban intentando hacer la apología no eran de renombre, porque a mí ese nombre Justino y a mí ese nombre Tácito, esos no son nombres hebreos. O sea, no sé quiénes eran Justino y Tácito que sí fueron escuchados. ¿Por qué a ellos? A mí me queda la duda y no sé si de pronto el autor lo aclara después. ¿Por qué a ellos sí se les da la oportunidad de hacer apología y ser escuchados, mientras que el resto, pues el resto no? No sé, me llama la atención. A mí me parece, sí, yo recuerdo ese evento que tú estás mencionando. Eso fue el martirio que sufrieron las iglesias de Lyon y Viena. Y en ese suceso hay una persona que no trata de hacer apología, sino trata de actuar como abogado defensor de estas personas que estaban siendo llevadas al martirio y termina preso. Pero él no estaba tratando de hacer apología. Él estaba tratando de decir, no, un momentito, se están violando los derechos constitucionales míos también. O sea, no, él no iba a defender la fe, sino iba a defender a las personas. Sí, okay. Es como que tú veas a alguien, a unos venezolanos en un semáforo limpiando vidrios y la policía llega y porque sí, porque se les dio la gana, los coge presos y tú como abogada te paras y dices, un momentito, se le están violando los derechos a estas personas y te metieron presa. Y te quedaste haciendo defensa en la patrulla de la policía. Okay. Junto con el Brian, con el Anderson, con el Michael, etc. Y la Juliette. Y otra pregunta que yo tenía, aunque creo que no creo que sea,
es que en el año 180 había un obispo de Antioquia, en la página 32 dice que se llamaba Teófilo. Escribió 3 libros autólico. Ese no creo que sea el mismo Teófilo al que le escribe Lucas. No. No, ¿verdad? Porque ese Teófilo al que le escribe, primero por las fechas, aunque Lucas no sé Lucas, cuál sería la fecha del libro de Lucas. Y segundo, porque tenían cargos distintos. Pero creo que es bueno diferenciarlo porque uno pensaría al leerlo que es ese mismo Teófilo. Entonces estamos ya entrando a los argumentos de los apologistas. Vamos a ver, ¿cuáles eran esos argumentos? Vámonos rápidamente a la página 34. Justo González comienza diciendo, en la sección anterior hemos mostrado algunos de los argumentos que los apologistas emplearon para enfrentarse a la cuestión de las relaciones entre su fe y la cultura que les rodeaba. Ahora, siquiera someramente, debemos resumir algunos de los elementos con los que intentaron responder a las principales críticas que se hacían a las doctrinas del cristianismo. ¿Algún comentario tienen ustedes sobre esto que está? Sí. Bueno. A mí me parece que los argumentos, que ya me imagino que los vamos a hablar uno a uno, son divertidos, o sea, pero no tienen una profundidad así que tú digas, ay, me descrestaste con ese argumento. O sea, después de tanto sufrimiento, tanta persecución y tanta muerte, o sea, los argumentos me parecieron muy sencillos, como que no se necesitaba tanto estudio para eso. Pero bueno, esa es mi opinión subjetiva. El primer argumento, por ejemplo, ustedes dicen que los cristianos son ateos, pero ustedes entonces también tenían gente atea porque ustedes hay escritos en donde dicen que los dioses eran una invención humana y eran una invención humana porque los dioses tenían características de seres humanos. Entonces, si ustedes acusan a los cristianos de ser ateos, pues más ateos serán ustedes, y le saca la lengua. O sea, me parece como, ojo, no todo sí, como que si tú dices que yo era, pues tú también, acuérdate. Entonces, bueno, o sea, no quiero decir que no es que sea que el argumento esté mal, es un buen argumento, pero cuando yo leí eso, como que quedé como, bueno, después de tanto sufrimiento, o sea, tardaron tantos años para decir este argumento que pues, exacto, ese, tú también. Entonces, ese es el primer argumento, ¿no? La cosa es que todavía, hoy en día, yo he visto debates en la Universidad de Oxford, de la Escuela de Teología, y están los debates en YouTube, en donde hoy en día todavía se usa ese argumento para decir que Dios no existe. Que Dios es una invención, o sea, el Dios cristiano es una invención humana porque los humanos nos hemos inventado un Dios con unas cualidades y unos atributos parecidos al de los seres humanos, como que Dios es amor, Dios es misericordioso, con todas las actitudes, Dios es celoso, Dios es ira, Dios es no sé qué, Dios es, todos esos atributos, todos son cualidades y características humanas. Entonces, si es un argumento que digamos, no es un argumento, digo yo, que sea así súper guau, súper brillante, pero aún todavía se sigue usando ese argumento para decir que Dios no existe. Vale. Y que, bueno. Pero, Pris, yo no te entiendo mucho. ¿Tú te refieres a los argumentos de los apologistas o a los argumentos de los filósofos griegos que estaban en contra? Yo me refiero al argumento de los apologistas, o sea, de los que están defendiendo la fe cristiana. Los que están defendiendo la fe cristiana están diciendo, como primer argumento, que si los cristianos somos ateos, esa era una de las acusaciones, es que los cristianos son ateos. Entonces dice, si los cristianos son ateos, pues más ateos serán ustedes, porque incluso ustedes tienen pensadores griegos, unos pensadores súper guau que decían que sus propios dioses eran una invención humana. Lo que pasa es que para mí, cuando yo hablaba y yo decía que, o sea, que tenían tanto peso los argumentos que tenían estos apologistas, porque a mí me encantó cuando Tassiano les habla y les dice que ellos son unos copiones y les menciona creo que a Platón, no sé si es a Platón o a Aristóteles, a Homero, y les habla y les dice, miren, ellos copiaron la religión y la filosofía de la cultura hebrea, porque ellos copiaron todo esto fue
de Moisés, y Moisés era mucho antes de eso. Entonces, a mí eso sí, o sea, me parece como tan chévere, porque debe ser que lo que ellos escribieron tiene mucha Ese relación. sí, ese, Ese ese argumento sí me gustó, pero yo estoy sí. refiriéndome al de la página 34, Ah, porque ese ok, argumento ya lo discutimos. sí, sí. Página 34, segundo párrafo. Bueno, sí, yo también estoy de Te acuerdo. dicho fue antes de que le preguntara, hijo de madre. Ahí, Cobarde. Elizabeth, cobarde. yo, Pero espera un momento. Ok, perdón, Pau, te interrumpí. no, con esto yo, ahí también yo sí estoy muy de acuerdo también, que ese argumento sí era como, fue como muy facilista, y no tuvo como mucho estudio ni mucha investigación. Como mucha profundidad. Ustedes son Pues dice seguros, uno, veamos un momento si tuvo o no tuvo profundidad. En el contexto de esta historiografía, ¿qué significa ser ateo? Esto ya lo discutimos. Sí, sí, esto ellos ya lo discutimos. creían era en lo que se llamaba el sincretismo, que ellos tenían sus diferentes creencias en sus diferentes dioses. Eso era lo que era el ateísmo. No es como lo que nosotros creemos, que no creen en nada, pero ellos sí tenían, Porque, creo. ¿por qué acusaban a los cristianos de ser ateos? Porque ellos no eran parte de la vida social. Ellos no eran parte de las fiestas, ellos no, o sea, estaban como aislados Pero ateo no del... tiene que ver con la vida social ni con las fiestas. ¿Por qué los llamaban ateos? Porque creían en un Ah, no me Dios, acuerdo. porque creo porque como que en un Dios que como que se había hecho carne, y que porque había muerto. Creo que era por lo que ellos hablaban. Y yo recuerdo, o me parece tener en la ¿En qué memoria, página está eso? Porque yo no me que acuerdo el de eso. problema del ateísmo cristiano o de la percepción pagana del supuesto ateísmo cristiano se fundamentaba en dónde está tu Dios. Usted tiene un Dios, tráigalo para el templo, tráigalo para el panteón y se lo ponemos aquí. Porque no tenían templo, porque ellos No no tenían templo, no tenían una No tenían imagen. estatuas, imagen, no tenían imagen. Entonces, es como complicado de entender, porque hay algo que a mí me parece fundamental. El cristianismo se está desarrollando dentro de una cultura, además, poder político romano, cultura helenista, o sea, que es lo que se llama ese mundo greco-romano. No podemos olvidar de dónde hemos venido, toda la lectura que hemos hecho. En medio de este contexto social surge la iglesia cristiana y empieza a desbordarse por todo el mundo. Pero en este punto, siglo segundo, ¿dónde está su Dios? Tráigalo al panteón y se lo ponemos aquí. Hay una señora que limpia los miércoles y viernes. Tenían ese contexto, esa idea de no adorar a ninguno de los dioses. ¿Por qué usted hace eso? Usted es ateo. No quiere ir a celebrar el culto a ningún dios, usted es ateo, ni al emperador. ¿Qué ibas a decir, Priscila? no termina la idea. Estoy levantando la mano para No, no, hablarte. no, dale, tranquila, porque si no, tú sabes que yo me encadeno. Entonces, en ese orden de ideas, esta primera defensa de los apologistas de la página 34 que dice que o sea, el apologista, ya va, momento. En el segundo párrafo dice, a la acusación de ser ateos, los cristianos respondían diciendo que si ellos eran ateos, también lo habían sido algunos de los más famosos filósofos y poetas griegos. Para fundamentar este argumento no tenían sino que recurrir a algunas de las obras de la literatura griega en la que se decía que los dioses eran invención humana. Es decir, a los cristianos les llamaban ateos porque, según los paganos, ellos estaban inventando un Dios que no existía. O sea, que realmente ellos no creían en ningún Dios porque no tenían ningún templo, no tenían la estatua, o sea, ¿cuál era ese Dios? Ustedes se lo están inventando para no reconocer que son ateos. Y ahora los cristianos se defienden diciendo, si nosotros somos ateos, pues más ateos serán ustedes. Porque hay unos escritos en donde se comprueba que ustedes sí creían, ustedes sí se inventaron esos dioses. ¿Estoy entendiendo bien o estoy mezclando? Porque según el contexto que nos están dando de ateísmo,
Entonces ahora sí me queda claro este argumento, que no me había quedado muy claro. Y hay algo más, es que los dioses paganos realmente son una cosa inventada, pero pilas, y aquí me parece demasiado importante, es un argumento tonto. Si ustedes se imaginan lo que hay que haber, lo que tienen que haber leído estos tipos de la cultura griega para decirles, toma Platón, toma tu Sócrates, toma tu Homero. Hermano, usted ha tenido que leer mucho para poder debatir, mejor dicho, para poder defender su creencia con base a los escritos de los pensadores más reconocidos de esa cultura, de ese mundo donde está emergiendo donde está emergiendo la fe cristiana. Debe ser muy fregado decirle a alguien, yo le voy a responder a usted acerca de mi fe con base en los argumentos de la gente que usted más admira. Oh, a mí no me parece, es una bobada. Yo sé que suena así como que, te vas a burlar de mi nariz o de mi colmilla. Ay, pues más dientes torcidas tiene tu abuelita. O sea, una cosa así. Parece que sonara así, pero no es tan así. A mí me parece que esto es un argumento elaborado por una persona que conoce tanto los escritos hebreos como el pensamiento cristiano y los escritos griegos. Es mi opinión, no sé qué piensan ustedes en ese punto. No, yo estoy de acuerdo. O sea, para tú poder decir que el otro tiene más piojos que tú. Más piojos que tú, tienes que conocer la cabeza del otro. Entonces tiene que ser, y en esa época no todo el mundo tenía acceso a la educación, no todo el mundo tenía acceso a la literatura griega, o sea, tenía que ser una persona que tuviera acceso al conocimiento y a la información. Pero pues de todas maneras, o sea, uno lo ve simple, pero el mérito está en que la persona tenía que tener acceso a ese conocimiento y en esa época no era así. O sea, no lo quiero demeritar. Es que el argumento hoy en día a uno le suena muy sencillo, porque ya todos tenemos acceso a la educación, a los libros, etcétera. Pero en esa época no. Aún en esta época, una cosa es pensar, o mejor dicho, una cosa es repensar el cristianismo con base a lo que nosotros conocemos hoy, y otra cosa es poder uno extraerse de la cultura actual y ubicarse en este momento histórico, donde hay un montón de gente que está diciendo que esta cultura, que esta nueva fe era para gente ignorante, para bárbaros, gente que no tenía ningún tipo de educación y mujercillas tontas que eran fáciles de convencer, y que venga un cristiano a decirle, espere un momento, ateo yo, mire lo que dijo Platón. ¿Qué iba a decir Pris? Sí, sí. El siguiente argumento, no sé si ya puedo hablar del siguiente argumento, o es muy tarde. Pues me encanta lo que dijo Arístides. Arístides sugiere que la razón por la que los griegos inventaron tales dioses fue para poder ellos mismos dar rienda suelta a sus más bajos apetitos, teniendo a los dioses, por ejemplo. Tasiano dice que toda la creación ha sido hecha por Dios por amor nuestro y que por tanto es un error adorar a una parte cualquiera de esa creación. Y en el mismo sentido, Atenágoras dice, yo no adoro al instrumento, sino al que le presta la música. Me parece muy bonito eso de pensamiento griego, pensamiento cristiano. Cuéntanos. ¿Cuál es mi crítica? Estoy tóxica. Mi crítica en esto es que esa apología, esa defensa, ese argumento, no se lo inventaron, eso ya está escrito en la Biblia. O sea, Dios, ¿cuántas veces en la Biblia no se ha dicho eso? Porque adoran esas imágenes que no tienen oídos, no tienen ojos, que no tienen no sé qué. O sea, realmente la apología o esa defensa, o sea, ellos no se inventaron el agua tibia, solo que ellos no dijeron, está escrito en Isaías, busca Isaías 5, capítulo, versículo tal.
pienso yo que ese también es como un mérito, ¿no? Explicar o defender la fe, intentando hacerte entender por los que no tienen o no están, sí, tan relacionados con la Biblia y la forma en la que en la Biblia se expresan las cosas. Porque ese argumento de adora al creador y no la criatura, yo lo he visto, lo he leído en la Biblia, así como el siguiente argumento, que no me voy a adelantar, pero son argumentos que yo ya leo en la Biblia y yo digo, es como si lo hubieran extraído, así literal, para contárselo a los otros y defender la fe a partir de lo que dice la misma Biblia, y me parece súper chévere. O sea, eso me parece súper chévere. Defendamos nuestra fe, porque hay gente que dice, es que la Biblia no me da argumentos para defenderme nuestra fe. Esos argumentos ya están pasados de moda, ese lenguaje, pero mira que no. A mí me pasó algo, y es que yo tengo una amiga que ella me dijo, es que yo no puedo creer en todo eso que dice la Biblia, porque eso pudo haber sido manipulado por el hombre. Ella me dijo, explícamela, pero sin la Biblia, me dijo, para yo poder creer que eso que está escrito ahí es verdad. Y yo, miércoles, y aquí que, como, o sea, me dejó como desarmada, o sea, como, porque yo le podía decir a ella, no, pero mira que lo que está escrito ahí se cumplió en Jesús, pero entonces ella me decía, no, búscame un argumento que a mí me pruebe, me dice. Yo, bueno, será buscar qué en Google, qué hallazgos, qué vaina, y eso sí será verdad. Hombre, tú me la estás poniendo muy difícil, quedó ahí la cosa. Entonces yo me imagino que bueno, ellos también acá para poder dar esas explicaciones no podían irse también directamente a lo que decía la Biblia, porque ellos le iban a decir lo mismo, no, todo esto es un invento de ustedes. Y a mí me parece bien interesante este punto porque ellos están usando con la cultura griega para, con los argumentos bíblicos, dar razón de su fe. Porque Dios no dijo, yo no he leído, yo no adoro al instrumento, sino el que presta la música. Pero ese era un concepto tan entendible en el contexto griego, donde además la música era tan importante. Tiene sentido, pues cualquier persona educada diría, pues lógico. Uno no adora al arpa, uno no admira el arpa, uno admira al arpista. Entonces, son argumentos que ellos emplean, o mejor dicho, son argumentos que ellos elaboran, por lo menos yo lo veo así, usando tu cultura, lo que tú sabes. Yo, por ejemplo, con los niños en los estudios bíblicos, nosotros prácticamente estamos desarrollando teología con Avengers. Avengers, los Vengadores son la iglesia. Un poco de desadaptados, locos, cada uno con sus atributos y sus defectos. ¿Cómo hace un héroe? ¿Cómo más le puedes explicar tú a un niño, por ejemplo, que cuando Jesús le dice a los discípulos, los van a perseguir, los van a matar, los van a llevar presos? ¿Quién quiere creer en un Dios que te dice eso? Pero cuando tú le explicas al niño, ustedes no ven cómo todos los Vengadores salieron de su zona de confort y estuvieron dispuestos a dar la vida. Sí, porque Iron Man hizo tal cosa y el otro, y obvio. Hasta que me llegó una niña y me dice, ya no he visto Avengers. What? Agua bendita para ti. Entonces, claro, utilizar los elementos que ellos conocen para poder explicarles lo que ellos desconocen en un lenguaje que no les resulte agresivo, pues a mí me parece genial. Me parece genial lo que hicieron los apologistas. Entonces, Priscila está que se habla, que así que si se llega a despertar María Isabel antes de que ella hable del segundo argumento. No, es que ella está No cambia queriendo... la clave de la cuenta de Zoom. Bueno, voy a hacer la introducción al segundo argumento, ya sí. se puede. Sí.
Entonces, el segundo argumento, bueno, el primer argumento, para resumir, es que, Más que si pagana entonces, será tu abuela. sí, más atea será tu abuela. Si nosotros somos ateos, más atea será tu abuela. Ese es el resumen del primer argumento. El segundo argumento es que los cristianos, defensores de la fe, le echan en cara a los paganos que, o sea, que están criticando ustedes si los dioses de ustedes son hechos por sus propias manos. O sea, hay dioses de ustedes que hasta necesitan a otros que les cuiden. Entonces, ¿qué clase de dioses son estos que necesitan de otro para que los cuiden? Si esos dioses, o sea, la crítica es un poco, pienso que es como un argumento repetido del anterior. Ok. O sea, ¿por qué pienso que es un argumento repetido del anterior? Porque él está diciendo, bueno, si nosotros somos ateos, más ateos serán ustedes, porque hay escritos que comprueban que los dioses de ustedes eran invención humana. Y entonces el nuevo argumento es como hacerle zoom a ese tema de que sus dioses son invención humana, porque son hechura de sus manos. O sea, todas esas estatuas que ustedes hacen y todo eso los hacen ustedes con sus dones de escultura y lo que sea, sus dones artísticos, y entonces luego dicen que son dioses. Y además son unos dioses bien chimbos, no son ultrapoderosos porque además necesitan que los cuiden y que Dios va a ser un Dios que necesita que los cuiden. Entonces es como una crítica al poder y a la capacidad de sus dioses. Mientras que en el Dios cristiano, pues me imagino que lo comparan, ¿no? Nuestro Dios no necesita que nos cuide, nuestro Dios es, mejor dicho, Señor de señores. Entonces, no sé cuál es la diferencia tanto entre este nuevo argumento y el anterior. Luego, este nuevo argumento, luego como que se va por una vertiente y dicen además que ustedes nos acusan a nosotros de inmorales, pero realmente los inmorales son ustedes, porque ustedes nos acusan de que nosotros hacemos orgías, de que nos casamos con nuestros hermanos, de que tenemos unas conductas terribles, pero realmente los dioses de ustedes son los que se comportan así, y además ustedes quieren que nosotros adoremos dioses que se comportan de esa manera. Entonces nos están juzgando por nosotros ser inmorales cuando los dioses que ustedes adoran cometen las mismas inmoralidades. Ese argumento me parece súper chévere. Ese sí me parece un argumento como torta en la cara. O sea, imagínate Zeus ¿cuántos hijos no tuvo por ahí? Y estuvo hasta con las hermanas. O sea, tuvo hijos de sus hermanas. O sea, si hay un dios inmoral aquí es Zeus, pero terrible. Entonces dicen, ustedes nos dicen a nosotros inmorales, pero miren los dioses que ustedes tienen. O sea, qué desfachatez, qué falta de vergüenza. Ok. A mí me gustó también uno que ellos hablan antes acerca de lo que hablan ellos acerca de la resurrección, porque ellos decían cómo su Dios va a poder, eso de resucitarlos y va a poder coger los huesos y unirlos uno a uno. O sea, ¿cómo va a ser ese cuento? ¿Cómo pueden creer ustedes que después de muertos y entonces va a venir y va a unir cada hueso? ¿Cómo va a saber de quién es la cabeza, de quién es el brazo, de quién es la pierna? Bueno, yo acá hablando un poco más, pero fue lo que ellos trataron de decir. Y acá ellos están diciendo, pues, si fue, y me imagino que fue, si dice que es un Dios omnipotente, que fuimos creados de la nada, o que fuimos creados del polvo de la tierra, pues para él tampoco no hay imposible que pueda volver a unir todas estas piezas de una manera. Bueno, no tuvo tanto, yo pienso que no tuvo tanta explicación con base a su cultura, porque ya ahí estaba más que todo como defendiéndola con base en lo que dice la palabra. Pero pues me llamó la atención. Eli, ¿tú querías comentar algo? No, pues no, bueno, en mi mente pasaron cosas ahorita que ustedes estaban hablando, porque una pregunta decía, ¿cómo pueden creer ustedes que nosotros comemos niños y ustedes, si está prohibido? Y recordaba mucho cuando tenía 19 años, yo leí la Biblia satánica. Entonces, entre ellos creían que comían niños y yo también creía eso.
pero me recordó mucho esos argumentos de los niños, de que ¿cómo creen eso? Y pues bueno, es un argumento un poco loco, que como dice ahorita Pris de Zeus, que es un dios inmoral que tiene muchos hijos. Entonces, pues nada, pues eso nada más me pasó por la mente y se vio la expresión, yo creo, pero nada más. Ok, gracias Eli, gracias Pau. A mí me gustaría aclarar un punto que Priscila puso sobre el tapete. ¿Qué diferencia hay entre el primer argumento y el segundo argumento? Pues en cuanto al ateísmo, a mí me parece que cuando los apologistas cristianos confrontan a sus opositores con el pensamiento platónico y socrático de la invención de los dioses, no lo están haciendo con la idea de confrontarlos con la realidad de que sus dioses son inventados, sino me parece que ellos están confrontándolos con la idea de que tus mejores pensadores, si tú me dices a mí ateo, porque yo creo en un Dios que no puedes ver, que no puedes tocar, pero y que no tiene un templo hecho de manos humanas, pues a ver, hermano, sus mejores pensadores les dijeron que los dioses eran inventos humanos. Aun cuando, según nos dijo Justino, pues ellos creían en un ser superior, pero no en esos dioses que adoran ustedes. Entonces, ¿quién es más ateo? Culturalmente, tuyo. O sea, el griego o el cristiano. Entonces, eso en cuanto al ateísmo. Pero ya otro punto diferente es directamente al Dios, no al pensamiento de un Dios, sino al Dios en sí. Y me encanta además este segundo argumento porque nuevamente tiene el fundamento bíblico. Cuando creo que es en Isaías o en Jeremías, traiga su Dios. Ustedes llegan, es en Isaías, ustedes llegan, cortan un leño, hacen un Dios y con lo que les sobra, pues hacen la comida y no se dan cuenta que la misma madera que usaron para cocinar es la misma madera de su Dios. A ver, y esta es la confrontación que están haciendo los apologistas cristianos a los pensadores que les están diciendo que, o a los paganos que dicen que sus dioses son hechura de manos. Entonces, ¿qué clase de dioses son estos que necesitan que se les cuide? ¿Qué poder han de tener para cuidarnos a nosotros? Entonces, pues a mí sí me parece que son dos argumentos diferentes. Uno es en cuanto a la idea de Dios, el segundo es al Dios mismo, que ese Dios de ustedes, y tienen, sí, luego sí desarrollan esta parte, ya es el carácter de los dioses. No, no el ser de ese Dios, sino el carácter del Dios. O sea, sus dioses son una barbaridad. Me parece que son, a mí lo único que me incomoda un poco de todos estos argumentos, pero me parece que en este momento eran necesarios, pues es que se dedicaba más a criticar al dios pagano o a los otros dioses, incluso a la cultura y al pensamiento de los griegos, de ese mundo grecorromano, que hacer apología del pensamiento cristiano, del Dios cristiano. Por eso es que a mí me encanta Justino, porque Justino sí cogió y utilizando la palabra, él empieza a decirles, oigan, no creemos en, no estamos tan alejados ustedes y nosotros. Vengan, les cuento dónde está ese punto en común. Y a mí me parece que, bueno, me encantó la apología de Justino. Esta me parece que era necesaria, pero no creo que sería una apología que yo haría en este momento.
No sé qué piensan ustedes al respecto. ¿Nada? ¿Pau? No pienso eso. Bueno, son las 8 de la noche y me parece que sería... Diogneto dice, la siguiente termina diciendo la página 34. Las siguientes líneas del discurso a Diogneto describen admirablemente esa tensión. Los cristianos no se diferencian de los demás por su nacionalidad, por su lenguaje ni por sus costumbres. Viven en sus propios lugares, pero como transeúntes. Cumplen con todos sus deberes de ciudadanos, pero sufren como extranjeros. Donde quiera que estén encuentran su patria, pero su patria no está en ningún lugar. Se encuentran en la carne, pero no viven según la carne. Viven en la tierra, pero son ciudadanos del cielo. Obedecen todas las leyes, pero viven por encima de lo que las leyes requieren. A todos aman, pero todos les persiguen. A mí me encanta esta extracción, ese extracto del discurso de Diogneto, y me parece que eso sí es una apología hermosa, en mi opinión. No sé si alguien quiere comentar algo antes de terminar. ¿Qué iba a decir Priscila? Sí, me recuerdo mucho cuando Jesús dijo que su reino no era de este mundo. Y así son los cristianos. O sea, Jesús vino al mundo para salvar al mundo, pero su reino no es de este mundo. Entonces, Y cuando leí eso, me acordé de eso. Y Sí, yo me acordé de Abraham cuando él decía que su ciudadanía no era de, Ay, no, no, sí, creo que fue Abraham, ¿verdad? Que habló, que dijo que no sí, había Abraham. Pablo, una... ¿qué dijo? ¿Nuestra ciudadanía no está aquí? Sí, Nosotros, Abraham también. ok. Algo de que su casa no era hecha con manos, que la casa que de no Dios no era. acá, que él nunca construyó una casa porque él sabía que su casa era en el cielo, algo así. Entonces yo Eso recordé, lo dice el autor de Hebreos en el capítulo 11, si no estoy mal, cuando él hace referencia a Abraham. Ah, cuando hace referencia a Abraham. Yo mm, juraba que había sido Abraham. yo también, Capítulo 11 del libro de Hebreos, y pues leámoslo para cerrar este bloque, porque me parece bien interesante cómo los cristianos usan la palabra, como estos apologistas, usando la cultura y usando la palabra. Perdón, y luego la semana que viene vamos a ver, cuando empecemos a hablar sobre el gnosticismo, cómo esto se convierte en un riesgo para el cristianismo. me En el encanta. capítulo 11 de la carta a los Hebreos, versículo 8, dice, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la misma fe, Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir. Entonces, luego dice el versículo 14, porque esto dicen claramente, porque lo que esto dice claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Entonces, fíjate que escribí el discurso de Diogneto, se me olvidó. El punto es, la realidad es que usando la palabra, ellos no están diciendo como está escrito.
esto y esto y esto, sino están hablando en un lenguaje fácil de entender, fácil de digerir. Ellos no están diciendo Hebreos 11:17, pero están parafraseando lo que dice la Escritura. Y a mí me parece que nosotros tenemos mucho que aprender aquí para poder dar cuenta de nuestra fe y poder dar realmente, hacer una apología de aquello en lo cual creemos. No sé si alguien quiere decir algo más para terminar. ¿Algo? ¿Alguien? ¿Nadie? Bueno, entonces ya son las 8:05. Se nos fue el tiempo con esa desconexión que hubo, pero los queremos. Nos vemos el próximo lunes y ya vamos a entrar a El Depósito de la Fe, página 35. Un abrazo grande, el Señor los bendiga. Chao.